Señor, hoy te damos gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Nos das el privilegio de reunirnos, Señor, para la gloria tuya, Señor. Señor, por tu gracia, Señor, somos salvos. Por tu misericordia, Señor, estamos aquí, Dios de los cielos, vivos. Te ha placido, Señor, darnos un día más de vida para exaltarte, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, por esta reunión. Gracias te damos, Señor, porque hay un pueblo, Señor, allí del otro lado, dispuesto con un corazón abierto, Señor, para aprender, Señor, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Te entrego este tiempo en tus manos y te ruego, Señor, que seas tú obrando en cada vida, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad, y que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, que esta palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, y que no solamente seamos oidores de la misma, Señor, sino que seamos hacedores de tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, un saludo muy especial en esta mañana para todos. Qué bendición poder compartir una porción más de la escritura en esta mañana y bueno, aprender. Y para eso yo les invito a que ustedes tengan ahí su Biblia, papel y lápiz, y vamos a escuchar el mensaje de la palabra del día de hoy. Lucas capítulo 15. Bueno, hoy iniciamos una serie de sermones donde vamos a hablar acerca de las parábolas de Jesús. Y por eso yo les invito a que si pueden tomar apuntes, háganlo, porque seguramente vamos a aprender algo nuevo en este mes, en este tiempo, acerca de las parábolas del Señor Jesucristo. Hoy vamos a empezar con la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, una parábola que seguramente la hemos escuchado incluso desde niños, nos la han mostrado a través de caricaturas, ¿cierto? Pero hoy vamos a entender un poco más a fondo, vamos a ir a la escritura a ver qué nos enseña acerca de esta parábola. ¿En qué consiste esta parábola? Porque quiero decirles que en muchas ocasiones se ha malinterpretado, se ha dado una enseñanza quizá no exacta a lo que realmente nos quiere decir el Señor Jesús a través de esta parábola. Y hoy vamos a aprender acerca de esta parábola del hijo pródigo. Así que abre en el libro de Lucas capítulo 15 y vamos a leerla. Verso 11, dice la parábola, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Verso 15. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Verso 17 dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Verso 21. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Escucha esto, y hagamos fiesta. Verso 24. Por este que es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijar. Verso 25. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y ha sido hallado. Bueno, ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué leyó toda la parábola? Bueno, porque es necesario entenderla toda para así lograr tener, bueno, mayor luz de lo que el Señor nos quiere enseñar acerca de esta porción. Pero primero que todo, yo quiero decirles que las parábolas de Jesús fueron predicadas siempre con un objetivo. Y el objetivo fue dejar una gran enseñanza en los oyentes. Ese era el objetivo de Jesús en todas las parábolas. Ahora, ¿qué significa parábola? Bueno, la palabra parábola viene del griego parábole, que significa poner al lado. Eso significa la palabra parábola, poner al lado. Eso significa que es colocar una historia al lado de una verdad espiritual para que esa verdad espiritual fuera clara. Eso fue lo que realmente el Señor Jesucristo quiso enseñar con cada una de las parábolas. Y la idea de esta parábola, y quiero decirles que esta parábola va ligada a las dos parábolas anteriores. Incluso hay algunos teólogos que dicen que seguramente es como si fuese una parábola. Y la idea de esta parábola y las dos parábolas anteriores era que los fariseos y los escribas, los líderes religiosos, que piensan que conocen a Dios, que piensan que representaban a Dios, en realidad ni siquiera conocían al Señor. Y ustedes pueden observar ahí en este mismo capítulo 15, en el verso 1, porque quiero decirles que para poder estudiar un texto, recuerden ustedes que debemos ir al contexto y de esta manera no predicaremos lo que no es. Así que tenemos que ir a todo el capítulo 15 y que es el contexto más cercano que tenemos allí. Y ahí en el capítulo 15
verso 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Entonces, tengan en cuenta algo, habían pecadores, publicanos, allí escuchando al Señor Jesús. Y en el verso 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Ten en cuenta que todo comienza con una murmuración de los fariseos y los escribas, que decían una frase clave que fue la que motivó al Señor Jesucristo a hablar estas tres parábolas. Y esa frase fue, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y allí Jesús comienza hablando de aquella parábola de la oveja perdida, luego la parábola de la moneda perdida y finalmente la parábola del hijo pródigo. Y así que comienza con la primera parábola, la historia de un hombre que perdió su oveja y la encontró, y finalmente dice allí la escritura que se gozó. Y hubo gran fiesta seguramente allí. Y se gozó. La historia también muestra la otra parábola de una mujer que perdió una moneda. La busca, la encuentra y organiza también una fiesta. Hay gozo allí. Y finalmente la historia de un padre que perdió un hijo. Y este vuelve, se reconcilia con el padre y allí también hay una fiesta. Así que estas tres parábolas tienen una estrecha conexión. Tres cosas perdidas que cuando se encuentran produce gozo. Y en las tres parábolas hay una fiesta y Jesús dice que hay fiesta, que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Desen cuenta cómo está ligada estas tres parábolas. Y Jesús con estas parábolas, lo que les estaba diciendo a aquellos oyentes que estaban allí, a esta gente, recuerden, publicanos, pecadores, fariseos, y que también nos habla a nosotros, es cuán lejos estamos de Dios, aunque pensemos que estamos cerca de Él. Y una de las estrategias de Satanás, quiero decirles hoy, es hacerle creer a muchos que todo anda bien. ¿Para qué? Para que no se arrepientan. Y en esta historia, el hijo pródigo representa al pecador y no a cualquier pecador, al peor de los pecadores. El padre representa a Dios que busca una reconciliación con ese pecador. Y el hijo mayor representa a los fariseos e hipócritas, los que creen que están bien, pero no lo están. Recuerden que los que estaban escuchando esta parábola cuando Jesús la estaba diciendo, ¿quiénes eran? Estos fariseos. Y por eso el Señor habló de esta parábola, no fue de adorno, no fue porque se la quiso inventar en el momento, no, tenía un objetivo claro. Y en esta historia Jesús señala que solo existen dos posibilidades. ¿Recibes la salvación por tus propias obras? Cuando tú dices, yo hago el bien, no le hago mal a nadie, y tú crees que estás bien. O recibes la salvación porque Dios en su infinita misericordia te convence de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice Juan capítulo 16, verso 8. Y te lleva esto a un arrepentimiento genuino a través de Cristo. La historia del hijo pródigo, mis amados hermanos, comienza con aquel hijo menor que pide a su padre la parte de los bienes que le corresponde.
Y estudiando un poco acerca de esta parábola, eh, se dice que una de las mayores ofensas que existía era pedir una herencia antes de tiempo, cuando el padre no había muerto. ¿Por qué? Porque eso es como desear que su padre estuviese muerto. Y desde que el hijo comienza a hablar, ya el padre quizá está ofendido. Y los fariseos que están ahí escuchando la historia dirían, este hijo es de lo peor de la sociedad. ¿Cómo va a hacer eso? Pedir sus bienes antes de que su padre muera. Y aquel hijo se fue de casa con toda su herencia. Y es decir, con todas las cosas que tenía. Bueno, pero como no podía llevárselas, entonces tuvo que hacerlo dinero efectivo, así que tuvo que haber vendido todo barato, como se dice. Claro, tuvo que convertir todo esto que tenía, todos esos bienes en efectivo, en corto tiempo tuvo que hacer. Y los fariseos que estaban escuchando allí dirían entre sí, esto es terrible lo que este joven está haciendo. Ahora, aquel joven sale de la casa, desperdicia sus bienes, dice ahí la Biblia, ahí viviendo perdidamente. Ahora, en el contexto judío, eh, decía aquel reconocido predicador John MacArthur, hablando un poco de este tema, que salir de su tierra era lo peor que podía suceder. Tanto así que cuando un judío iba a tierra gentil y volvían, se dice que se sacudían el polvo de su ropa y pies porque era como contaminarse, pues no era tierra santa como lo era Israel. Así que aquel joven se dirige a provincias gentiles, toma el dinero y lo gasta, lo despilfarra en fiestas desenfrenadas, tanto así que el mismo hermano ahí en el verso 30 dice que se gastó todo con rameras y no eran mujeres que vendían ramas, mis queridos. Eran prostitutas, es decir, este hombre se fue y empezó a pecar como desenfrenadamente, ¿cierto? Se gastó todo en prostitutas. Este hijo, podríamos decir, mis queridos hermanos, era una vergüenza. Gastó todo en inmoralidad. Y quiero decirles que la inmoralidad es una de las luchas del ser humano más fuertes. Es como un gigante difícil de vencer. Y la inmoralidad sexual no es el peor de los pecados, pero sí es el más escandaloso. Y su capacidad de destrucción es muy fuerte. Este hijo había planeado todo su pecado, pero lo que él no vio fue las consecuencias del pecado, porque quiero decirles, mis amados hermanos, que hay consecuencias muy fuertes por causa del pecado. Y eso es lo que a veces nosotros los seres humanos no miramos. Y debido a su pecado empezó a enfrentar circunstancias que no podía controlar, porque eran las consecuencias de ese pecado. Empezó a tener hambre.
Este hombre se está muriendo de hambre. No le quedaba nada de dinero. Y todos sabemos que cuando el dinero se acaba, hermano, a veces los amigos también. Esos amigos de parranda se apartaron seguramente de este joven. Y este joven se convierte en un mendigo. Y hermanos, hoy día vemos situaciones muy similares. Hombres profesionales con dinero que se convirtieron en mendigos por causa del pecado, por causa de la inmoralidad sexual, por causa de la prostitución, por causa de la droga. Así que este hombre se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, pero aquel hombre lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y para que apacentara cerdos, pero sin paga ni nada. Ahí lo vemos en el verso 16. Apacentando cerdos. Ahora, este joven era judío. Y se dice que los cerdos eran detestables para los judíos. Amados hermanos, yo no sé si de pronto al estudiar esta parábola no nos empezamos a identificar quizá con algunas cosas. No es lo mismo que les sucede a muchos que les toca arrimársele a alguien mendigando un plato de sopa. Y decimos, ¿por qué nos sucede esto, mis amados? Porque el pecado siempre trae consecuencias. Y a veces decimos, es que Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Son las consecuencias de tu pecado. Y por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Eso fue lo que sucedió con este hijo pródigo. Él se fue porque quiso irse. Su padre no lo estaba echando. Los deseos carnales llevaron a este joven a irse de su casa. Y cuando se vio que estaba mal, ahí sí empieza a reconocer. Y quizás tú dices, no, pero yo no, gracias a Dios, no estoy mendigando un plato de sopa a nadie. Ah, pero quizá estés mendigando amor. ¿Saben? Dice ahí la palabra que el joven deseaba comer por lo menos esa comida de cerdo, esas algarrobas. Y antiguamente habían las llamadas algarrobas, una planta que los cerdos podían comer, pero que los humanos no. Y por esa razón es que dice que deseaba comerlas, pero no podía hacerlo. Y seguramente si esa planta se pudiera comer, esas algarrobas se pudieran comer, seguramente este hombre se hubiera comido esa alabaza. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Después de haberlo tenido todo, ahora tenía hambre. Y recordemos que esta historia el Señor Jesucristo la creó para mostrarle a quién, a los fariseos que estaban escuchándola. Ellos estaban allí. Y estaba mostrándoles prácticamente un ejemplo de la condición del hombre sin Dios. La condición del ser humano y a lo que puede llegar a hacer. Eso era lo que le estaba mostrando, una condición terrible. Así es como todos llegamos a Cristo, mis amados. Todos estamos en una condición grave. Y el gran error de muchos es que creen que son salvos porque son amables, porque son muy queridos, porque son muy buenas personas. Y dicen, yo no le hago nada mal a nadie y creen que ya son salvos.
Ah, es que yo soy la persona más juiciosa. Mire, yo soy de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Yo soy muy juicioso, pero no saben que detrás de todo esto, mis amados hermanos, somos pecadores por el pecado imputado de Adán y Eva. Y la realidad es que la palabra de Dios nos muestra cuán malos somos todos nosotros. Pero nosotros creemos que estamos bien. Ah, es que yo he hecho cosas malas. Ah, pero fulanito de tal, ese sí necesita, él sí está grave. ¿Saben que él debería escuchar este sermón? Ah, no, yo no soy santo. Ah, pero es que fulanitos, ese sí tiene el infierno ganado, porque es que ese sí es terrible. Otros dicen, no, digan de mí lo que quieran, pero adúltero como el Jacinto, no, 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 no. Ah, pero prostituta como la Miriam, no, 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 yo no soy así. Otros dicen, no, 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 las mujeres que dicen, no, yo no soy perfecta. Ah, pero la Fanny, ah, ay, es así. Es así que necesita incluso un retiro espiritual, porque es más chismosa. Nos creemos que estamos bien y todo lo justificamos. Pero la Biblia presenta al hombre como un pecador depravado y corrupto. Romanos 5:12. Por Adán entró el pecado y allí quedamos expuestos a la condenación eterna. Isaías 54:6 dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. El hombre no es alguien un poco bueno y un poco malo, como el yin yang. El hombre es completamente malo desde antes de nacer. Y siempre lo he hablado, nacemos con ese chip de pecado, de malos. El pecado no se aprende después de nacer, nacemos con ese chip de pecado. Por eso la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya, escucha, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, volvamos un poco al hijo pródigo. Cuando este hijo se ve sin esperanza, está desesperado, sin un lugar a donde acudir, sin comida, sin vestido, sin dinero, sin vida, al borde de la muerte. Escucha, vuelve en sí este hombre, vuelve en sí. Ahí dice la Biblia que vuelve en sí. Ahora, él no volvió en sí porque es que fue muy inteligente. No. Él no volvió en sí por sí mismo, porque nadie vuelve en sí por sí mismo. Solo Dios, se necesita una intervención divina. Solo Dios puede hacer volver en sí a alguien que está en sus delitos y pecados. Solo Dios pone, como lo dice la misma escritura, el querer como el hacer. Escucha esto, cuando un pecador, dice Arcis Plur, hablando de este tema, dice, cuando un pecador es despertado por la gracia, vuelve en sí. Cuando un pecador es despertado por la gracia, vuelve en sí. Ahora, este es el momento más importante de esta historia, volver en sí. Es el comienzo de un genuino arrepentimiento. Dios puso en el corazón de este joven analizar su condición de pecado,
y reconoció su estado y vio su problema, porque se necesita una intervención divina, porque muchos, ustedes podrán ver, hay muchas personas que aún viendo su condición siguen en las mismas. Se necesita una intervención divina. Se necesita que Dios ponga en su corazón el anhelo de cambiar. Ustedes verán personas que están en la droga, están sumidos allí en la droga y en el fondo, por allá en su corazón, como que dicen, yo quiero cambiar, pero la realidad es que no hacen nada. Este joven volvió en sí, pero ese volver en sí fue con un giro. ¿Qué voy a hacer? Porque no solamente es volver en sí, decir, oiga, yo reconozco que estoy mal. No, no, no solamente es decir eso. Es decir, yo reconozco que estoy mal, pero voy a hacer algo. Y este joven hizo algo. Este hijo se puso a pensar, lo llevó a recordar seguramente a su padre, ¿cierto? Ay, mi padre tiene todo. Mi padre tiene todo lo que yo necesito. Mi padre es rico y además de que es rico, es generoso. Ahí lo dice en el verso 17. ¿Se acuerda de cómo el padre tiene a los jornaleros? Que los jornaleros era una posición baja, pero con abundancia, abundancia de pan. Y él se vio perdido en su propio mundo sin fuerzas y se dijo a sí mismo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabía la magnitud de su pecado. Y él dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Saben? Él está diciendo, no pido la reconciliación. Bueno, no estoy pidiendo ser recibido como hijo solamente. No, es más, solo te pido, contrátame como uno de tus siervos, uno de tus jornaleros. Por lo menos déjame ser como uno de ellos, de tus empleados. Ahora, seguramente los fariseos que estaban escuchando esta historia estarían diciendo, este muchacho sinvergüenza antes se atreve a volver y a poner la cara. Aquel hijo se levanta, vuelve a su casa. Imagínense ustedes el temor de este joven, ¿cómo me va a recibir mi padre? Seguramente no me va a aceptar, seguramente mi padre me va a rechazar, seguramente, quién sabe qué va a hacer mi padre. Seguramente él me va a decir, ya perdiste todos los bienes, ya los tuviste, ahora mira a ver usted qué hace. Porque eso haría quizá un padre el día de hoy. Quizá un padre pensaría así, bueno, no, él ya perdió todo, allá mire a ver qué hace, allá a ver cómo no, como se dice. Mi hijo, me da pena, tomaste esa decisión, hiciste con tu vida lo que quisiste, hasta luego, mi hijo. Pero, ¿qué actitud tomó el padre? ¿Qué actitud tomó el padre? En el verso 20 dice que cuando aún estaba lejos, lo vio el padre. Mira, seguramente el padre se paseaba por la terraza de vez en cuando mirando con esa esperanza de que su hijo regresara y como que yo quiero que él vuelva. Recordemos que este padre representa a Dios y ese es el corazón de Dios. Gracias a Dios, Dios no piensa como muchos padres terrenales que dirían que se pierda en el infierno por ser así, por ser desagradecido. Oh, nuestro Padre Dios es diferente.
Mi Padre Dios no está pintado en la pared. Es un Padre real. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios de amor que está gozoso de tomar, de recibir al peor de los pecadores y hacerlo un hijo. Con todos los derechos y con todos los privilegios. ¿Sabe cómo se llama eso, mis queridos hermanos? Anota lo grande ahí. Se llama gracia. Gracia. Un don inmerecido. Eso es lo que se llama. Y así como esta historia, Dios espera que volvamos a Él en arrepentimiento. Y dice la Biblia que el padre salió corriendo y lo abrazó y lo besó sin haber escuchado a su hijo. Y allí el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquel hijo tuvo un genuino arrepentimiento, mis amados. Y el arrepentimiento es necesario para la salvación. Ahora, el padre no castiga a su hijo, no lo regaña, no le dice nada, simplemente saca el mejor vestido que simboliza la dignidad, saca el mejor anillo que significa la autoridad, saca el calzado. ¿Por qué? Porque los esclavos andaban descalzos. Ahora los hijos andaban con sandalias y sacó las mejores sandalias, seguro. Y fuera de eso, el padre se goza, hace fiesta con becerro incluido. Y Jesús aquí en esta parábola quiere recalcar algo: que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, que a los ángeles están gozosos cuando alguien se arrepiente. Y la historia no termina ahí. El hijo mayor dejó ver su pecado. Aquel que parecía santo dejó ver su pecado cuando escuchó el gozo, cuando escuchó la fiesta, cuando escuchó la música. Y le pregunta a uno de los criados: bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí en el verso 27 el criado le cuenta lo que había sucedido, y no quiso entrar este hombre a la fiesta. Este hijo se enojó, dejó ver su odio, su envidia, su ira con su padre por el perdón que había concedido a su otro hijo, a su hermano. Y aquí podemos ver dos cosas que aprendí de John MacArthur hablando de este tema. Jesús estaba mostrando allí dos clases de pecadores: el pecador activo, que es el hijo pródigo, y el pecador secreto, que es el hermano mayor. El pródigo, el pecador activo, es el rebelde, el que peca abiertamente, es descarado, no le importa mostrar su pecado. Y el pecador secreto es el que se esconde allí, el que esconde el pecado y se muestra santo, se muestra justo, se muestra espiritual. Este encubre su pecado, muestra piedad, es un hipócrita. Este sería el hermano mayor. Esconde su odio hacia su padre y su hermano. Y aparentemente se ve bueno, es trabajador, se queda en casa, obedece a su padre, pero esto no hace que deje de ser pecador. Y Jesús le está hablando aquí a estos sacerdotes que están escuchando, a estos fariseos de la época, a estos publicanos. Y les hace ver que se necesita un arrepentimiento. Y aquí les habló
a los dos tipos de pecadores, los activos y los secretos. A los publicanos, a los pecadores. Pero también le habló ¿a quién? A los fariseos, a los hipócritas. Ellos se creían justos, se creían religiosos, creían que la salvación seguramente era por obras y no podían entender que es por gracia. Ahora la pregunta es, mi amado hermano y mi amado amigo, ¿qué clase de pecador somos? ¿Eres el activo o eres el secreto, que es el hipócrita? ¿Eres el pródigo o eres el hermano mayor? ¿Qué clase de pecador somos? ¿Saben? Quizá hay aquí algún pródigo y tú dices, yo me identifico con esta historia. Bueno, si tú eres un pródigo, hoy te quiero dejar una invitación. Una invitación que no la hago yo, la hace la Escritura. Y es una invitación a volver en sí. ¿Por qué? Porque hay un Padre lleno de amor, mi querido amigo, que te está esperando. Y te está esperando con los brazos abiertos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una invitación. Y tú que eres como el pecador secreto, como el hijo mayor, hay una invitación. Volvernos en arrepentimiento. Aquel hijo mayor lo tenía ya todo. No tenía comunión con su padre. Hermanos, se llegó el momento de tener comunión con Dios, de volvernos a Él en arrepentimiento. Se llegó el momento. Mis amados hermanos, si tú querías conocer lo que es el Evangelio, he ahí el Evangelio resumido. Pero me pregunto, alguien dice, bueno, ¿qué es el Evangelio? Ahí está el Evangelio resumido. Ahí lo podemos entender. Así que mis amados hermanos, necesitamos volver en sí. Si eres hijo pródigo, vuelve en sí. Y si eres como el hijo mayor, yo te invito a que también volvamos en sí. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu amor, bondad, por tu misericordia, por esa gracia, Señor, por ese don inmerecido. Gracias, Señor, por darme el privilegio, Señor, de haber vuelto en sí. Gracias, Señor, porque tú, Señor, en tu infinita misericordia, te ha placido hacerme salvo, Señor.
gracias, Señor, porque he entendido que tú estás con los brazos abiertos, Señor, dispuesto a recibirnos sin importar, Señor, lo que hayamos hecho. Con toda la concentración del pecado. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, danos el querer como el hacer, para tener un genuino arrepentimiento. Es en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Y si hay alguien, Señor, que escucha este mensaje, y quizá puede ser una gran ayuda a su vida, y ha entendido que necesita volver en sí, te ruego, Señor, que tú tengas misericordia y le pongas, Señor, el querer como el hacer, para tener un genuino arrepentimiento, Señor. Es en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por haberse conectado a escuchar este mensaje. Les invito a que el próximo domingo estén ahí todos porque veremos otra parábola. Recuerden que estamos en una serie llamada Parábolas, las parábolas de Cristo, y vamos a verlas. Así que la invitación es para el próximo domingo. Un abrazo para todos, que el Señor les continúe bendiciendo.